Nuevamente estoy saludando a todos los oyentes de una cita con Cristo. La cita más especial que puede tener cualquier ser humano. Los saludo grandemente y vamos a hablar en esta tarde de una pregunta que debemos hacernos todos. De una pregunta que le hizo un hombre en cierta ocasión a Pablo. Eso está en Hechos 16, del 11 al 30. Es una porción de la palabra muy linda que yo les aconsejo que la lean toda, inclusive desde antes. Dice así: Pablo y Silas son encarcelados. Ellos estaban en Filipos y estaban predicando la palabra. Ellos no estaban haciendo otra cosa sino predicando la palabra. Pero por eso las autoridades y la gente de esa ciudad se enojaron y entonces azotaron a Pablo y a Silas y los pusieron presos. Y dice la palabra que los metieron en el calabozo de más adentro. Ellos estaban atados de sus pies, de sus manos, pero estando allí, ellos no estaban renegando ni tal vez enojados, porque pues, ¿cómo así que yo predicando la palabra, haciendo lo que el Señor me dice, y me azotan, me meten en la cárcel? No, ellos estaban allí, sabían que eso era un propósito de Dios, y ellos estaban alabando y cantando al Señor allí presos. Cosa que uno cuando le vienen los problemas no hace eso, pero ellos sí lo estaban haciendo. Eran dos hombres preciosos del Señor, Pablo y Silas. Entonces cuenta la historia ahí de que la cárcel se estremeció y que las puertas de la cárcel y las cadenas de los presos se rompieron, se cayeron. Entonces el carcelero se asustó por eso, porque él sabía que donde esos presos se fueran, se le volaran, digamos así, él podía perder la vida también, porque haber dejado escapar a los presos. Pero entonces Pablo le dijo al carcelero: no te hagas daño, no te hagas daño, que nosotros estamos aquí, no ha pasado nada, todos estamos aquí, ninguno se ha ido. Y entonces el carcelero, dice la historia, que cayó de rodillas ante Pablo. Y Pablo le dijo: no, levántese, que nosotros también somos hombres como tú. Le hablaron del Señor. Entonces él les hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que yo digo en esta tarde que debemos hacernos. Yo me la hice alguna vez, de pronto muchas personas se la han hecho. ¿Y qué debemos hacer para ser salvos? Porque de pronto creemos que somos salvos porque somos buenos, porque damos limosnas, porque somos buenas personas, cumplimos como madres, como padres, como hijos. Bueno, pero resulta que la salvación no es así, no es por obras que nosotros hagamos, sino por la misericordia del Señor. Entonces la respuesta de Pablo al carcelero es esta: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mire, no solamente el carcelero era salvo, sino que de una vez el Señor nos está haciendo una promesa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa que yo creí y espero en ella desde que creí en el Señor, de que yo y mi casa seríamos salvos. Por eso doy testimonio de que en estos 40 años que llevo caminando con Cristo, tengo ya 4 de mis hijos, son 5, pero ya tengo 4 en el camino del Señor. Me falta uno, pero yo sé que él también va a llegar a los pies de Cristo con su familia, porque esa es la promesa del Señor. También me faltan unos nietos, pero bueno, también faltan mis hermanos, pero el Señor dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creer en el Señor. Pero de pronto, algunos de los que escuchan en esta tarde dicen: yo creo en el Señor Jesús. Bueno, yo creo en Dios,
Pero es que no solamente debemos creer en Jesús o creer en Dios, sino creerle a Él. Creerle a Él. Y cuando uno cree en el Señor, de verdad, verdad, y cree en el Señor Jesucristo, cree en Dios, y obedece a su palabra. Y entonces vengo a hacer lo que Él me dice que haga. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 4 dice, ¿por qué creen en el Señor Jesús? En ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Tenemos es que creer para la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces por eso tenemos es que creer en Él y creer a su palabra. Y cuando yo creo en Él y creo a su palabra, obedezco. Obedezco a lo que el Señor me dice que yo debo hacer. Los discípulos, al Señor antes de irse les dio una comisión a los discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces, eso de la salvación lo tenemos que definir nosotros mientras estemos aquí en esta carne, en este cuerpo. No podemos esperar a que nosotros nos morimos y que después van a hacer unas oraciones por nosotros y que después de ahí, bueno, vamos a un lugar que la Biblia no lo menciona, que dicen que es el purgatorio. La Biblia no menciona purgatorio. Hay dos lugares, infierno y cielo. Y por allá en Deuteronomio dice el Señor, yo le muestro los dos caminos. Escojan pues el camino del bien y el camino del mal. Escojan ustedes por qué camino quieren caminar. Entonces eso es cuestión nuestra, de escoger ahora mientras estamos con vida. Porque mientras hay vida hay esperanza. Después de muertos ya no hay esperanza. Entonces qué bueno que esta palabra, ustedes los que, bueno, muchos de los que escuchan ya conocen la palabra. Hay otros que de pronto están empezando apenas a leer la Biblia. Entonces ustedes empiecen de verdad a tomar en serio la palabra del Señor y hacerse de verdad que si yo me muero, ¿qué será de mí? ¿Para dónde voy? ¿Será que soy salva? ¿Será que no soy salva? ¿Será que me voy para el cielo? ¿Para dónde me voy? No. Qué bueno uno tener esa seguridad. Cuando hemos creído en Cristo y obedecemos a su palabra, tenemos seguridad plena. Yo tengo la seguridad plena de que el día que yo muera, que el Señor mande por mí, yo tengo mi seguridad, mi salvación asegurada. ¿Por qué? Porque yo he creído y yo he obedecido a la palabra del Señor. Entonces, mis oyentes amados, mis queridos amigos, familia que me escucha, pónganle atención a esta palabra que es lo más preciosa, obra, Señor, y pregúntese, que si yo me muero, ¿cómo será mi salvación? No. Qué bueno uno tener esa seguridad. Yo estoy plenamente segura. Por eso los cristianos que obedecemos esta palabra, después de muertos nadie nos hace ni una oración ni nada, porque ya con la muerte uno asegura o la condenación o la salvación. Y si yo he creído en Cristo y he creído a su palabra y la he obedecido, tengo asegurada mi salvación, porque ninguna condenación hay, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando yo he caminado, he recorrido ya este camino con el Señor, he obedecido a su palabra, tengo la seguridad plena de mi salvación. Entonces, yo les amo mucho en el Señor y me alegra mucho poder presentarme nuevamente aquí en este video y darles este corto mensaje que sale de mi corazón y que yo sé que es la voluntad del Señor y que el Señor tiene propósitos con esta palabra para muchos que escuchen esta, aprendan, acepten la voluntad del Señor y puedan caminar con Cristo. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde y los ayude grandemente y les dé sabiduría para entender esta palabra
para entender los propósitos de Dios. Que el Señor los bendiga.